Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que se están conectando a partir de este preciso instante a través de América es Noticia, una edición extraordinaria, una edición que traemos a ustedes muchísimo más corta, solamente un bloque. Vamos a estar con ustedes, acompañándoles y además analizando, destacando las grandes verdades en torno a la mayor estafa electoral de la historia venezolana. Hemos venido de estafa tras estafa, de aparataje, de una especie de tramoya, tratando de disimular esa maltrecha democracia que ya no existe sin duda alguna en Venezuela. Bueno, tratando de simularla, el régimen venezolano se ha dedicado a inundarnos, a atestarnos de elecciones, una más falaz que la otra, y por supuesto llegamos a la recta final, y la recta final justamente se va a llevar a cabo este domingo 20 de mayo. Y digo recta final, que puede significar no necesariamente lo malo, y quiero arrancar con este punto. No estoy de ninguna manera invitando, digamos, a deprimirnos, a echarnos al abandono, a asumir que en Venezuela ya no hay nada que hacer. No, este punto final puede también significar, por ejemplo, un quiebre que facilite la salida de una buena vez por todas, la ruptura de una buena vez por todas, con este régimen que nos ha, nos ha eliminado, secuestrado todas las libertades individuales. Ya son casi 20 años. Es muy difícil, sin duda alguna, entender para el que no es venezolano o que no ha vivido algo al estilo cubano o venezolano. Es muy difícil entender a ciencia cierta qué es lo que ocurre. Sí, sobre todo hablar como venezolanos ya para nosotros lo suficientemente difícil. Ahora imaginen lo que puede significar para cualquier otra persona de nuestro mundo. El hecho es que el día de hoy queremos presentar unos 4 o 5 hechos distintos, pero que unidos entre sí nos dan a entender por dónde va el juego del régimen venezolano, cuáles son los posibles escenarios para el día de mañana, para el día domingo 20, y por qué no aprovechar este espacio para reunirnos, discutir, conversar, compartir las preguntas e interrogantes que podamos tener para con nuestra edición del día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en este momento a través del Facebook Live. Les invito a los que nos están viendo o a través del Facebook o del YouTube, pueden seguirnos todos los días en horario tradicional. No es el que estamos ahora, esta es una edición extraordinaria como les he comentado, pero todos los días salimos en vivo a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, hora Miami si les es más sencillo, hora Venezuela. Estamos saliendo al aire a través de mi perfil, me ubican con mi nombre y allí estaré conectado con todos ustedes. Es abierto mi perfil en Facebook. Así que todos tienen oportunidad de incorporarse conmigo a discutir los pormenores de nuestro continente, y también a los que están en el Facebook les invito a visitar nuestro canal en YouTube. A ver, Alfredo Guillén está con nosotros, Lilian López también, Ana Jiménez, ¿quién más tenemos por allí? María Eugenia Hernández, Ruthie Alcocer, bueno, que está por allí conectada, dice Alfredo, justamente la canción, hablando de la canción que sacamos al aire hace minutos, Caudillo de Ricardo Arjona, dice la canción le cabe más a Chávez que a Maduro, ya que Maduro simplemente es parte de la monarquía narcosocialista. Lilian también está por allí ya conectada, como les había dicho. Alberto Jiménez también desde el estado Zulia. Alberto, me gustaría que nos reporte si se les ha ido la luz o no, porque según entendemos, como obra de magia, ya por lo menos van 48 horas que la luz no se va en el Zulia, que ha comenzado a aparecer la comida, que es decir, lo que suele ocurrir cuando se montan las tramoyas electorales, cuando se invita a uno que otro supuesto veedor internacional, bueno, pues comienzan a abastecer, a evitar que se den uno que otro problema, bueno, parte del show que se ha montado en Venezuela. Ignacio Frenhagen, Jan Kislinger también, Ana Carolina Llavaneras Kislinger nos acompaña igualmente, Eligia
Coronis, Edgar Ojeda, de hecho nos saluda desde Turmero. Te aseguro que la salida está cerquita, de eso vamos a salir. Bueno, justamente lo que había comentado al principio, Pía Mattinson, Marta Lozada, Consuelo Aguirre, Magdimar León, también Torrealba. Bueno, bienvenidos todos. Les invito no solamente a estar allí como espectadores, quiero que sean autores del programa de hoy, actores principales con sus comentarios y sus aportes. Lo primero, vamos a iniciar esta transmisión con una nota que comentamos tímidamente cerrando esta semana, y digo tímidamente porque digamos fue tan intensa la semana que no tuvimos oportunidad de desarrollarla completamente. Bueno, pues varios diarios internacionales, hoy vamos a traer el diario de las Américas, que nos titula El temor, un actor principal en las elecciones venezolanas, y les titulo o les leo esta nota: el régimen de Nicolás Maduro utiliza el chantaje como estrategia y amenaza para quitar los beneficios sociales a quienes no voten o voten en contra de Maduro. Eso es algo que han manejado de manera solapada, pero también abiertamente. Tanto así que el propio Maduro ha dicho que dando y dando que él va a premiar a todo aquel que vote. Obviamente no que vote por cualquier opción, que vaya y vote por el candidato que no es otra cosa que una fachada de este narcoestado. Fíjense algo que me preocupa mucho. Y comenzamos con las cifras, con los números. Tiene que ver con lo siguiente: el 34% de los ciudadanos creen que si votan por otro candidato, Maduro les quitará el acceso a la comida. Y uno podría decir, bueno, pero es que hay que arriesgarse. Sí, yo entiendo que el riesgo tiene que estar allí, pero más allá del riesgo es entender que, y lo he insistido durante toda esta semana, hay que ponernos en los zapatos, sobre todo digo ponernos en primera persona, porque yo estoy afuera. Yo soy uno de aquellos venezolanos que tuvimos que salir huyendo de un país que nos robaron. Pero para el que está en Venezuela, para el que tiene un hijo pequeño que alimentar, para el que tiene un padre o una madre a quien llevarle un medicamento, para quien está muriendo de hambre, es muy difícil decirle, no importa, arriesga lo que quiera. No importa, arriesga la comida, no importa, arriesga la medicina, que ya sabemos que igual no te llega. Y no votes. No es tan sencillo. Ojalá que fuese tan sencillo. Pero es que el asunto está en que lo que está ocurriendo en Venezuela ni siquiera se resuelve a través de la vía electoral. No la hay. Por lo tanto, qué difícil y qué dolor se siente al entender que 34% de los venezolanos, estamos hablando de al menos 3 de cada 10 venezolanos, consideran que el régimen de Maduro podría penalizarlos por no votar o por votar en contra de Maduro. Ya por ahí comenzamos a dibujar el tablero político, el tablero electoral, entre comillas. Insisto, no hay elección, hay una pantomima, pero en el marco de esta pantomima, pues por supuesto, se va a llevar a cabo un proceso en el cual venezolanos, unos por convicción, otros por conveniencia, otros por amenaza y otros por miedo, van a salir a votar, otra vez lo entrecomillo, por opciones que no van a resultar, para nada a ver cómo les explico, la totalización de sus votos. Es decir, vayan o no vayan a votar, el resultado ya está cantado. Bueno, pero fíjense, esta nota bien importante, de hecho la publica, como les comentaba, el diario Las Américas, y dice: los más recientes estudios de opinión coinciden en mostrar la volatilidad, de la opinión pública en torno a la votación convocada para el 20 de mayo y en reflejar el temor de un segmento muy significativo de la población a ser castigados si votan en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Por otra parte, según un estudio sobre las percepciones ciudadanas del clima preelectoral coordinado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, al menos, y escúchenlo bien, la mitad de los venezolanos dicen tener dudas sobre las consecuencias de su voto. Ante la pregunta, ¿vale la pena arriesgarse a votar en contra del gobierno o asegurar los beneficios votando por este? El 26% dijo que es mejor asegurar los beneficios, mientras que el 22% respondió que no lo sabe. Es decir, estamos hablando prácticamente de la mitad de la torta electoral, de la mitad de la población que ha sido arrodillada
ha sido mancillada durante años de trabajo para destruirnos, para llevarnos a un punto en el que ya no solamente se trata de un tema clientelar, no se trata de que yo voto para que me des, se trata de votar para poder vivir. Por eso es que es tan difícil entender lo que ocurre. Por supuesto, de ninguna manera, y ustedes lo saben, desde este espacio hemos promovido el voto. Consideramos, a la luz de todos los acontecimientos, que el día 20 de mayo no va a haber elección en Venezuela, que lo que va a haber es una gran estafa, una gran pantalla de cara a no sé quién, porque si más de 80 países no lo van a reconocer, dentro de Venezuela no lo van a reconocer, ni la iglesia, ni las organizaciones no gubernamentales, ni la oposición venezolana, ni la gran mayoría de los venezolanos, ¿qué sentido tiene además llevar este proceso hasta donde ha llegado? Bueno, seguir blindando todas aquellas rendijas que puedan existir para permanecer en el poder. Eso es lo que han venido haciendo durante años y no lo quieren detener. Entonces, fíjense que, hablando del control social, porque sin duda alguna hay un control social aparte de la servidumbre voluntaria, que además García Trevijano lo comentaba en su libro, La teoría de la República. Fíjense que los resultados de data análisis del propio estudio de la UCAP se pueden complementar con las conclusiones de More Consulting. Según esta encuestadora, 4 millones de venezolanos declaran que dependen exclusivamente de las cajas y bolsas CLAP para comer en sus hogares. 4 millones de personas solo dependen de las cajas y las bolsas CLAP. Estos 4 millones de ciudadanos aseguran que tienen el carnet de la patria, lo usaron para identificarse y votar en los comicios del 2017. Para hacer el panorama más complejo, estos 4 millones de personas están convencidas, según las conclusiones de la encuestadora, que Maduro podrá saber si votaron en su contra a través de los datos del carnet de la patria. Por eso es que cuando una persona de las más oscuras del país, por cierto, Tibisay Lucena, se atreve a dar lecciones de moral diciendo que dónde está la trampa, que dónde puede estar esos hechos de irregularidad, vale la pena sacarle nada más ¿Cómo se nos ha puesto entre la espada y la pared? Jugando con la vida misma. Con la vida. Ya ni siquiera es con prebendas particulares, es con la propia vida. Fíjense que hay 3 puntos importantes. El primero, le preguntan a los venezolanos qué piensa que es mejor en la actualidad: arriesgarse y votar en contra del gobierno o asegurar los beneficios votando por ellos. Bueno, el 52% dice vale la pena arriesgarse. Es la mitad. Un poquito más allá de la mitad de la torta. A ver qué opinan ustedes de lo que les estoy comentando. En solo segundos voy a incorporar todos los comentarios. Entonces, arriesgarse, asegurar los beneficios o sencillamente me mantengo con la duda. El 52% opina que vale la pena arriesgarse. El 26%, que es un porcentaje lo suficientemente alto como para preocupar, dice no, yo necesito asegurar los beneficios. Y mucho más preocupante, un 22% que está en la duda de no saber si lo van a sacar de la listica para entregarle la comida o no. Continúa, dice, si usted decidiera apoyar a la oposición en las elecciones presidenciales, ¿piensa que perdería beneficios del gobierno o que podría sufrir algún tipo de agresión? Fíjense qué interesante esta nota, esta pregunta que hace Data Análisis y también la Universidad Católica Andrés Bello. Repito, si usted decidiera apoyar a la oposición en las elecciones presidenciales, ¿piensa que perdería beneficios del gobierno o que podría sufrir algún tipo de agresión? El 34% opina que sí, que los perdería. El 20% opina que quizás sería sujeto de algún tipo de sanción por parte del régimen venezolano. Sumemos, es 54% en total, entre quizás y sí, aquellos individuos que piensan que en definitiva el régimen de Maduro tiene la capacidad para castigar a aquellos que voten contra. Sigo. La tercera pregunta. ¿Cree que con el carnet de la patria se puede saber por quién votó usted? Una muy buena pregunta además. Repito, ¿cree que con el carnet de la patria se puede saber por quién votó usted? El 34% dice sí se puede saber. El 42% no se puede saber. El 25% aún no lo sé. Vamos a hacer las sumas y las restas de nuevo.
tenemos 34, 25, es 59% los venezolanos, prácticamente 6 de cada 10 que están entre no sé si a través del carnet de la patria se puede saber, estoy totalmente claro en que tienen cómo rastrear mi voto. Pues sepan algo, mis queridos hermanos venezolanos, aquellos que se encuentran en Venezuela y que tienen el temor, una duda, un temor razonable, dadas las evidencias y dada la manipulación por parte del régimen venezolano, sepa usted que vote o no vote, el país va a seguir secuestrado. Y mucho peor, si usted cree que votando va a tener la oportunidad de mantener su alimento y mantener la medicina. Lamentándolo mucho, debo decirle que Maduro y el régimen lo que menos quieren es resolver los problemas que usted tiene. Lo que más le conviene al régimen venezolano es eso. Tenerlo usted así, doblegado, arrodillado, muriendo de mengua. Le conviene. Y además esto no es exclusivo. Esto no es que se lo inventó el régimen de Maduro. Esto ha sido una plantilla calcada a la perfección de los grandes regímenes autoritarios. Mientras más pobre es el pueblo, pues mayor dependencia tiene con los regímenes. Así que cuando decía al principio esto pudiera ser el fin, pero no necesariamente en términos negativos, lo que hay que entender es que va a llegar un momento de quiebre que ya no tendrá que pasar necesariamente por lo electoral. ¿Por qué? Insisto, no porque nosotros seamos del ala golpista, sino porque todas las vías democráticas que existían fueron cerrándose una tras otra en Venezuela. El propio régimen la fue cerrando. Fíjense que, por ejemplo, a las personas que se les preguntaba que por qué no votaba, respondían el 38%, dice el CNE, es un fraude. Las trampas, no vamos a votar por esas razones, no me gustan además los candidatos, estamos cansados de lo mismo, de perder el tiempo, no estoy de ánimo, estoy decepcionado con este proceso electoral, etcétera, y ahí continúan, son como 15 variables que hay allí. A ver, voy a incorporar los comentarios, vamos a ver un poco más atrás. Bueno, fíjense, por ahí Alberto nos dice justamente el ambiente electoral en el Zulia, sin embargo, en algunos sectores se mantienen los cortes de luz. Saricer Mata también, Alberto dice, atento al falso recurso del Tribunal Supremo de Justicia, gracias por la puntualización. Gisela Pérez también, Elizabeth Araujo. Alfredo dice, Vladimir, en Cartagena se confiscaron unas toneladas, eso es correcto, lo tenemos acá, de CLAP valorada en $24 millones, ya empacadas en cajas CLAP, interesante cargamento. Además el tema de los votos, etcétera, que además ha denunciado Santos, que uno también se pregunta, tantos años que Santos ha tenido en el poder, ya va para 8, ya le toca salir, y un hombre que fue siempre, un término venezolano, guabinoso, tibio, ahora, ¿por qué salir a última hora, dar estas arcadas? Siendo que se le pidió, ojo, insisto, está bien, muy bueno que salga y que denuncie públicamente, pero qué triste que lo haga solo en este momento. Mucho se pudo haber hecho años atrás, pero bueno. Así son las cosas. Gisela dice que vote por cualquiera. Lo que necesita Maduro es que haya gente en la calle. Eso es correcto, Gisela. José Caballo dice, se terminaron las mentiras. Esos dictadores, pronto estaremos libres. Viva Venezuela. Ojalá que sea así. Mi querido José Carlos Blanco también está con nosotros. Gisela dice, mañana no voto. ¿Quiénes están en Venezuela? Cuéntenos. ¿Van a ir a votar mañana o no van a ir a votar mañana? Mariela Dubuc, José Hernández, Arid Méndez, Consuelo Aguirre dice, no tengo dudas. Mañana no salgo. Edgar Ojeda dice, Vladimir, a mí me llega el CLAP, pero ese llega máximo 4 o 3 veces al año. O sea, no se perdería nada prácticamente. Interesante argumento de Edgar, gracias además por la sinceridad. Y preguntarte, Edgar, ¿de qué manera, si es que ha sido así, asumimos que sí, te han presionado, por ejemplo, a través de la entrega de estas cajas del CLAP para votar a favor de esta patraña electoral que se lleva en Venezuela? Berta está por allí, Mauricio Alulema también. Bueno, Berta dice que acaba de llegar, pero ya está incorporada. Estamos analizando lo que ocurre en Venezuela, las grandes verdades entre ellas, el desabastecimiento, la escasez de medicinas, lo que ocurre en términos de delincuencia, la inflación que no se detiene, las torturas, presos políticos. Algunas personas me preguntaban si lo que ocurrió en el SEBIN fue cierto o no. Y la respuesta es sí, es un rotundo sí. Es cierto lo que pasó en el SEBIN. Además fue una gran oportunidad
que entendieron los presos políticos que se encontraban en el helicoide tenían para poder demandar y hacer público todas sus solicitudes y las violaciones a derechos humanos, más allá de que fuese un hecho político o no. Fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, con Bertucci cuando intentó convertir de esta tragedia del SEBIN en un hecho político. Lo mandaron para afuera, hicieron que se retirara del lugar. Bueno, en el caso de los presos políticos y de quienes se encuentran privados de libertad en el SEBIN, ¿qué se consiguió? Número 1, el traslado de presos comunes a sus penales. Más de 60 venezolanos que estaban detenidos en el SEBIN, que tenían ya órdenes de traslado, no habían sido trasladados, tuvieron que ser trasladados a partir de esta toma parcial del SEBIN. El segundo, libertad para los menores de edad. 4 menores de edad. 4 menores de edad estaban en el SEBIN y pues finalmente han sido liberados. ¿Y por qué fueron liberados? Porque esto se dio a conocer a la luz pública, tanto así que de Josh Holt, el preso político norteamericano nacido en Utah, pues también se ha sabido de él. La embajada finalmente tuvo oportunidad de hacer el contacto con Joshua y pues esto se ha podido gracias a este alzamiento por parte de los presos políticos. Ni se diga del tema político, pero esto, insistimos, no va a influir de ninguna manera en los resultados del día de mañana, porque insistimos, mañana no hay elección. Mañana lo que hay es un teatro de operaciones, un nuevo teatro de operaciones militar y de los Castro para hacer creer que en Venezuela existe algo de democracia y pues nada, seguir con su payasada, con una Asamblea Nacional Constituyente que va a seguir gobernando y con un presidente que sea o no Maduro, porque yo les he dicho, entre los escenarios está la opción de Maduro y está la opción de Falcón, y creo que ambas opciones le responden al mismo jefe, al mismo dueño. Entonces, de cualquier manera, sea quien sea en fachada el presidente de Venezuela, será inconstitucional, será totalmente ilegal. A ver, también por supuesto la liberación de presos políticos con orden de excarcelación, de los cuales no se tiene reporte al momento, pero sin duda alguna es otro de los elementos que se ha destacado a partir de este alzamiento del SEBIN. Otro elemento importante, la atención nacional e internacional sobre este tema. Muchas veces nuestros presos políticos quedan olvidados, pues no, esto ha servido para retomar la lucha por la libertad de Venezuela, pero también la de nuestros presos políticos. Una revisión obligada, pero al fin y al cabo revisión de los fiscales de derechos humanos caso por caso, algo que también se ha presentado durante este fin de semana. Desnudar también el silencio oficial. Fíjense que Tarek William Saab, el supuesto fiscal, y digo supuesto porque en ejercicio lo que funciona es como una especie de abogado del régimen venezolano, mantuvo un silencio importante, apareció luego en un programa tarde en la noche en Venezolana Televisión, en Zurda Conducta, mofándose, burlándose de lo que había resultado en el SEBIN. Decía que eso era simplemente un montaje para mancillar las elecciones de este domingo, que había sido aprovechado en términos electorales. Si es o no una manera de debilitar la farsa electoral, hay que aplaudirla. Y si además de ello se liberan los menores de edad, se liberan aquellos que tienen boletas de excarcelación, se reubican a los condenados que tienen boleta para traslado a los penales y además se puede constatar el estado de los presos políticos, pues doble aplauso para ellos porque lo han logrado por partida doble. Bueno, lo que hicieron fue burlarse de todo este tema, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es el resultado? Tiene que venir y ya han comenzado con la escalada de acciones y sanciones por parte de los países que están en contra del régimen venezolano. Se cuentan más de 80, el viernes les había hablado, el jueves de 88 y solo en nuestro continente 16. Esa es una realidad que el gobierno le pega muy duro en la cara. ¿Y por qué? Porque no tiene aliados ni en Colombia, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ni Perú, que digamos son los países con mayor fuerza económica, mayor pulmón en términos de exportación, que pudiesen dentro de nuestro propio continente aportar para mantener al régimen venezolano.
Eso es parte, insistimos, de la realidad de lo que ocurre en Venezuela. A ver, voy a incorporar comentarios. Mauricio Alulema dice: saludos de un ecuatoriano, por favor no vayan a votar, es hora que salga Maduro. Gracias, Mauricio, bienvenido, un honor tenerte acá en tu casa, un placer. Por ahí Alfredo no se refiere a los muertos, ¿quiénes fueron? Bueno, oficialmente en el SEBIN, a partir de esta reyerta, no hay cifra oficial de fallecidos. Lo que sí es que ocurrió, no recuerdo el nombre de la cárcel, un motín también de presos comunes, y lamentándolo mucho, creo que ya van 11 asesinados en esta reyerta. Josh Rivera por allí, Edgar Ojeda dice: Vladimir, hasta ahora no he sentido ninguna presión para que vote por ellos, y si lo hacen perderán su tiempo, no acepto chantaje. Qué bueno que lo comentes, Magalia Amarelo, Poldo Ríos, Susana Tadei, también están conectados en esta breve edición. Como les he comentado, es una edición muy corta, solo para traerles a ustedes pues parte de lo que tenemos hasta el momento. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, este es el preludio al concierto que se tiene que presentar durante esta semana, porque créanme, el 21 de mayo inicia una especie, esperemos que sea así, de cacería de brujas en contra de los principales y más altos funcionarios del régimen de Maduro. Ya tienen tiempo haciéndolo, pero van a incrementar. Inevitablemente va a tener que venir el embargo petrolero, inevitablemente tendrán que venir sanciones mucho más fuertes para Venezuela. Y pues por supuesto, ustedes lo saben, ya comenzaron con esta sanción por parte del Departamento del Tesoro a 3 compañías acá en la Florida y a 4 individuos. Uno de ellos sonaba muchísimo y se preguntaba a la gente, incluyéndome, por qué no había sido sancionado. Bueno, una cartilla cerrada que se jugaba Estados Unidos, y finalmente ha sido sancionado Diosdado Cabello, su hermano José David Cabello, Marlene Contreras, su esposa, y su principal testaferro y amigo Rafael Sarria, que además se dice que Sarria es no solamente testaferro de Diosdado Cabello, sino además también de José Vicente Rangel. El hecho es que se les acusa en concreto de narcotráfico, de lavado de dinero y de corrupción. A ver, Berta nos dice por allí: tengo una teoría, va a ganar Falcón y Maduro acepta los resultados y se retira. No se olviden que la imagen de Maduro está acabada y la cambian por Falcón. Es un escenario que se pudiera dar. Leonora también Bracho está con nosotros, y Walter Nieves en este breve contacto. Y sí, lo que nos dice Berta es plausible, puede darse, puede llevarse a cabo. Ahora, ¿qué ocurre o no? Ya mañana nos tocará sentarnos a analizar el resultado de esta gran estafa, pero sí, es bastante probable que pueda darse un cambio de fachada. No me atrevería a dar un porcentaje específico porque caeríamos en la especulación, pero dentro de los escenarios inmediatos y remotos, es decir, de lo más probable a lo más improbable, el que gane Maduro o que gane Falcón, a mi juicio, es tan probable que mañana pudiésemos estar sentados acá analizando cuál sería la nueva jugada de un Falcón como presidente fachada, porque ese sería el adjetivo que le colocaría, un presidente fachada para que siga gobernando la Asamblea Nacional Constituyente y el poder de facto. A ver, Mirna Dichio, William Rojas también. Ya estamos a punto de terminar la transmisión del día de hoy, pero seguimos un rato más para que ustedes puedan incorporar sus comentarios. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también ha salido a instar en concreto, Arsenia Prieto también está por ahí con nosotros, a instar que se convoquen otras, y la entrecomillamos, elecciones con sufragio libre. Es decir, ellos han denunciado que no se cumplen las elecciones actuales, o las elecciones actuales no cumplen con los estándares internacionales. Este es el primer punto. Segundo, que el organismo internacional está ampliamente cuestionado, y pues por supuesto, ante tal realidad, lo que han pedido la mayoría de los países de nuestro continente: vamos a suspender este mamotreto electoral y vamos a luego, con las condiciones y el rigor propio de la ley, a convocar unas elecciones libres. Les pregunto, ¿ustedes creen que en efecto en Venezuela, luego de lo que se ha jugado el régimen venezolano, luego de tener encima cientos de miles de muertos venezolanos en estos 20 años, de tener encima cientos de miles de millones de dólares que se han robado, de tener encima cientos de miles de toneladas de cargamento de droga, entre otras cosas, ¿ustedes creen que el régimen venezolano va a acceder y va a esperar un año y medio más para convocar unas elecciones libres?
Esto se ve muy difícil además porque ha jugado muy duro y muy pesado, muy fuerte el régimen venezolano durante este 2018. El 17 también se la jugó durísimo y este 18 va igual o peor. La respuesta están claros en que se la tienen que jugar todas. Ahora, mientras se juegan todas, hay otra realidad también. Y la otra realidad es que aunque el gobierno lo niega, hay una profunda crisis en el estamento militar, sobre todo con aquellos que están en los rangos de medio para abajo, porque que está desatada la deserción y el hambre entre los militares. Los militares están huyendo de las filas del ejército y de las distintas fuerzas que componen a la Fuerza Armada Nacional. ¿Y por qué? Porque se están muriendo de hambre. Los que no están robando se están muriendo de hambre. Hasta los que están robando se están muriendo de hambre. Porque resulta que esta crisis ha tocado prácticamente a todo el mundo. Y está llegando a los últimos eslabones que serán los primeros en terminar de tumbar esta desgracia de régimen. Y son justamente los militares. Yo insisto, no tiene ningún sentido sentarse a pensar que los países que rodean Venezuela van a intervenir militarmente sin que nosotros no hagamos absolutamente nada. Todo va a partir, todo va a comenzar por un alzamiento desde Venezuela, liderado por venezolanos, y ojalá que sea así, un liderazgo cívico-militar. Después de eso podemos hablar de cualquier escenario internacional. Antes de, no vamos a pasar de sanciones personalísimas y lo máximo que pudiera ocurrir, el embargo petrolero. No hay otra opción, señores. No existe otra opción. Fíjense que Infobae de Argentina nos dice justamente que mientras el ministro de la Defensa denuncia intentos de división, los soldados relatan con crudeza cómo sufren el día a día bajo las órdenes del dictador Nicolás Maduro. No sé cómo hacen mis compañeros para vivir, pero si no salgo de esto, me moriré de hambre. Esto es otro de los elementos que día a día se vive también en las filas de la Fuerza Armada Nacional. Por eso que les digo, huesos sanos tienen que quedar. Ustedes saben cuántas personas en los 2 últimos años, cuántos militares en los últimos 2 años, 17 y 18, han sido detenidos por supuesta rebelión. Casi 200 funcionarios, incluyendo generales y comandantes de brigadas tan importantes como la brigada motorizada de Fuerte Ayala o Puente Ayala en Fuerte Tiuna, incluyendo al comandante. Casi 200 militares en el seno del ejército y de la Fuerza Armada Nacional. Se tiene que estar fraguando un alzamiento militar. Y no solo ahora, quién sabe cuántos han ocurrido. Uno de ellos fue el de Óscar Pérez, ¿o no? Porque no solamente estaban exfuncionarios policiales, también dentro de esas filas había funcionarios incluso militares acompañando a Óscar Pérez, todos masacrados el pasado enero. Eso es parte, insistimos, de todo el escenario. Fíjense que acá les leo esta nota de Infobae. Dice: al ingresar hace 2 años y medio a la Guardia Nacional de Venezuela, un joven sargento confiaba en que su vida daría un giro que le permitiría dejar atrás la pobreza sin imaginar que terminaría renunciando y dedicándose a cambiar neumáticos para reunir los ingresos que le permitirían alimentar a su familia. En este país petrolero, ni siquiera las Fuerzas Armadas han logrado escapar a la crisis económica. Agobiado por las dificultades de mantener a su esposa embarazada y a su hijo de 2 años, el delgado sargento de 21 años que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, no le quedó más que sumarse a los miles de militares que, abrumados por la crisis, han desertado o solicitado su baja para buscar un empleo más rentable o migrar a otros países, como lo han hecho más de 2 millones de venezolanos. Los rigores de la crisis también han golpeado el núcleo de los cuarteles, donde se ha reducido la dieta diaria de los uniformados, situación que obliga a muchos a llevar su propia vianda para desayunar o almorzar, o a extender sus permisos de salida para alimentarse en casa. En algunas regiones, como en la isla caribeña de Margarita, ya es común ver a jóvenes militares famélicos que visten uniformes verde oliva y caminan armados con fusiles, pero al amanecer van al mercado municipal de Conejeros, como muchos mendigos, a pedir a los comerciantes
que les regalen, que les entreguen los restos de comida. Una nota que publica Infobae de Argentina, les invito a leer en otra oportunidad, bien amplia la nota, bien dramática, y es lo que les digo, no solamente hablar de los civiles, los militares también están viviendo parte de todo esto. A ver, voy a incorporar más comentarios. Arsenia nos saluda, Leonora Bracho dice, los empleados públicos pasaron las nóminas al Consejo Nacional Electoral para chequear el voto de los empleados. Leopoldo I nos saluda y dice, amanecer y veremos, Dios bendiga a Venezuela, amén. Leo, bienvenido a tu casa, como siempre. Berta María Araujo dice exactamente, presidente fachada, pero continúa a hacer elecciones no aceptables internacionalmente, sin duda. Es que lo han dicho estos países, no es que vamos a aceptar dependiendo de quién gane, no, es que gane quien gane, pues sencillamente no va a haber reconocimiento internacional de buena parte, por supuesto no de todo el mundo, pero sí de los principales países de nuestro mundo. Arsenia nos dice, nunca ha habido elecciones libres, yo creo pues todo lo malo de ellos. Y ese Zapatero, bueno, ni hablar de este señor de Zapatero, solo viene a buscar dólares. Juan Carlos Pardo Barrios también nos saluda desde Chile, un abrazo Juan Carlos, bienvenido a tu casa. Blanca Romero, Rosalía Sapienza también. Blanca nos dice, hay que salir de este régimen castrocomunista y somos los venezolanos los cuales debemos salir de esto. Tania González, Paola Gómez, Jenny Amaré, Gelvit Pereira también. Rosalía nos dice justamente el día de mañana será fuerte. Vladimir, René Reiners, también Mirna de Shio también nos saluda en esta transmisión especial sabatina. Y sí, mañana va a ser un día sumamente intenso. Nosotros estaremos, por supuesto, conectados para acompañarlos y para hacer los análisis de rigor, lo que pueda estar a nuestro alcance, por supuesto. Puntos importantes para cerrar la jornada de hoy. Ya lo sabemos, más de 80 países están en contra. El Grupo de Lima preparado para incrementar su escalada de sanciones en contra del régimen de Venezuela. La OEA, tenemos 20 de los 24 que necesitamos para aplicar la Carta Democrática. El embargo petrolero prácticamente es inevitable a partir de los resultados que se esperan para el día de mañana. Ya lo sabemos también, los militares venezolanos han huido, los que no, 200 ya están detenidos por rebelión. Además de entender que el ELN, con la complicidad, porque no hay otro nombre, el ELN con la complicidad del régimen de Maduro se ha instalado en 8 estados del país, entre ellos mi estado, el estado Bolívar. Están gobernando las minas de extracción de minerales preciosos, entre ellos el oro. Lo están haciendo tanto así que aquellos pranes, porque estas minas no es que eran controladas por ángeles, es decir, eran controladas por pranes, por delincuentes, por grandes mafias asesinas. Bueno, aquellos que entregaron de manera pacífica las minas, pues se fueron por donde vinieron. Pero aquellos que decidieron resistir, hoy día están muertos. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que tuvo que haber recorrido una barbaridad, porque salir de Colombia para llegar hasta Bolívar hay que echarle un mundo, pues bueno, ya está instalado, entre otros en el estado Bolívar y además estratégicamente en donde se encuentran nuestras minas, entre otras, por ejemplo, de oro. Así las cosas, insisto, nada sencillas en el país que se viven. Bueno, nos toca, por supuesto, retratarlo. Mientras tanto, lo que decía, creo que era Arsenia, el papel de Zapatero, vergonzoso. Bueno, igual que el de su querido colega Iglesias, que anda por allí con una casa a que recién se le descubrió que compró en Madrid por 600.000 euros y que finalmente no le ha quedado otra que decir que sí, que es cierto. Él la tuvo que comprar para mantener a buen resguardo a sus vecinos anteriores, etcétera, etcétera. Él se sacrifica, como suele ocurrir con todos los principales revolucionarios. Arsenia nos dice, mañana nada de votar, todos en nuestras casas, no votar. Luis Eduardo de Brusos también nos saluda, Arance Chávez. Bueno, todos ustedes, gracias por conectarse el día de hoy. Ya nos toca despedirnos, mucho hay que analizar. Y por supuesto, Dios mediante, el día de mañana estaremos de nuevo con ustedes. Les avisaré con un poco más de tiempo para que se conecten conmigo a través de Américas Noticias. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.